Como ya lo hemos mencionado, el gobierno impuso duras medidas para intentar frenar la pandemia. Para hablar de los nuevos anuncios, estamos con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Subsecretaria, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Subsecretaria, ya llevamos 400 días. Pasa el tiempo, 400 días del primer caso de la pandemia en nuestro país. ¿Estamos en el peor momento, subsecretaria? A ver, estamos en un momento crítico. Yo creo que es importante decir que estamos en un momento crítico. Nosotros vivimos momentos muy duros durante el primer periodo de la pandemia, cuando estábamos en los periodos de mayo, junio, y obviamente estamos ahora pasando por un momento crítico como en ese periodo. Hoy día sí tenemos obviamente otras estrategias que no teníamos en ese momento. Hemos triplicado el número de exámenes, tenemos mayor expertise, tenemos mayor conocimiento, tenemos mayor información y también estamos con un proceso de vacunación positivo. Por lo tanto, yo creo que sí estamos en un momento complejo, crítico, estamos en una ola con un aumento sostenido del número de casos que nos ha obligado obviamente a tomar las medidas que estamos tomando hoy día. Sí, se ha criticado harto al gobierno desde varios sectores, no solamente la oposición. Usted lo ha visto, lo ha respondido el ministro París, de declaraciones, documentos, reportajes en el exterior. ¿Hay alguna o hay una autocrítica, subsecretaria, respecto a lo que se pudo hacer? ¿Era evitable este escenario? Muchos han dicho no, con la experiencia de Europa, con lo que pasó en vacaciones, era poco evitable lo que sucedió, experiencia en otras partes del mundo. ¿Hay una autocrítica de parte de la autoridad? Yo creo que nosotros estamos en todo momento analizando y viendo cuáles son aquellas medidas que nosotros hemos puesto y tenemos que mejorar, y si nos hemos equivocado y vemos que nos hemos equivocado, pues las hemos cambiado en forma oportuna. Hoy día hay que entender que esto es una situación mundial. Si nosotros, hay que decir que a nosotros hace mucho rato que nos vienen diciendo, cuando partió la pandemia, recuerde, que teníamos que poner prácticamente todo el país en cuarentena. Las cuarentenas sí tienen un efecto positivo cuando duran un tiempo, obviamente las personas están dispuestas a hacer la cuarentena, pero una cuarentena prolongada, muy prolongada, sabemos que después de un tiempo empieza a perder efecto, particularmente después de un año. Quiero recordar que medidas que nosotros estamos tomando hoy día, obviamente cuando las tomamos hace 10 meses, 11 meses, las personas estaban más dispuestas a acatarlas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy racional, muy cuidadoso. Tenemos que ser, de todas maneras, muy autocríticos con las medidas que tomamos, pero también tenemos que tener mucho juicio y entender para poder, ¿no es cierto?, no confundir a la ciudadanía. Esto es una pandemia mundial. Sabemos lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en el resto de la región, y hoy día sabemos que las medidas de salud pública que nosotros estamos tomando y que hemos venido tomando durante todo el año son las medidas importantes para disminuir el número de contagios. Porque muchas veces ya habrá momentos para hacer obviamente un análisis de las críticas, las autocríticas, que obviamente las tenemos que tener, y nos parece bien que hayan recomendaciones, y eso nos parece que se presta obviamente para poder tomar mejores medidas. Sí, porque obviamente siempre cuando se plantean ciertas medidas, críticas, tanto políticas como también desde el colegio médico, desde otros ámbitos, por ejemplo, que había que adelantar las cuarentenas un buen tiempo, el tema del aeropuerto, el gobierno siempre se ha defendido, pero termina tomando esas decisiones al final. Esas decisiones que se piden hace un buen rato y muchos dicen se toman, pero se terminan tomando tarde. ¿Cómo recoge esa crítica, subsecretaria? A ver, yo voy a ir tomando, por lo que usted me habló con respecto al aeropuerto. Nosotros hace varios meses atrás ya, cuando y fue en forma inmediata, cuando supimos de la existencia de la variante británica, ese mismo día decidimos tomar una serie de medidas, como fue que las personas vinieran con su PCR negativa, que las personas se quedaran en cuarentena 10 días, que tuvieran una vigilancia y un seguimiento de viajeros, y además un PCR aleatorio. Inmediatamente tomamos esas medidas. Después, obviamente, fuimos tomando medidas cada vez más estrictas con respecto a que todas las personas que ingresaban a nuestro país tienen que hacer una cuarentena. Después, cuando supimos de la variante brasilera, tomamos medidas con respecto a Brasil, y hoy día ya, cuando sabemos que esta circulación viral y la situación internacional también es bastante compleja, decidimos llegar a estas medidas que son durísimas y que claramente tienen efectos negativos en muchas personas. Yo acá estoy recibiendo ahora todos los días, en este momento, mucha gente que necesita salir de nuestro país por distintos motivos, laborales, de salud, situaciones muy particulares que obviamente van a producir un daño tremendo. Pero obviamente sí también sabemos que la mayoría de las personas que ingresan a nuestro país son chilenos,
y no podemos prohibirle el ingreso a las personas chilenas. Por lo tanto, obviamente eso es una situación que se mantiene. También quiero recordar que están cerradas las fronteras, sí, salvo la frontera, ahora está el aeropuerto, pero hasta este momento se mantenían cerradas las fronteras terrestres y las fronteras marítimas. Por lo tanto, decir que no habíamos tomado medidas en relación a ese punto, eso no es verdad. A ver, hay hartas medidas que se toman hoy día para ir explicando un poco a la población. Por ejemplo, ¿por qué no se cerró la posibilidad de los permisos, estos permisos de 2 horas de libre disposición, entre comillas, como se hizo el fin de semana pasado y no se hizo para este? Se restringió a 1. Pero ¿por qué no se hizo al igual que la semana pasada, siendo que el número de casos es relativamente el mismo? A ver, con respecto a los permisos individuales, se restringió a un permiso individual porque sabemos que hay una serie de situaciones particulares que tienen que hacer las personas el fin de semana. Atención médica, por ejemplo. Personas que tienen agendadas exámenes. Muchas personas tienen agendadas situaciones de exámenes que no se pudieron tomar. Hay gente que va a comprar algunos alimentos, ¿no es cierto?, por el día, tienen el ingreso por el día. O sea, hay muchas situaciones particulares de personas que no pueden hacer sus actividades esenciales durante la semana y lo tienen que hacer durante el fin de semana. Este es un permiso durante 2 horas y que se puede usar ya sea uno de los 3 días. Tenemos 3 días de feriado, por lo tanto, si lo usa el día viernes, no lo va a poder usar sábado y domingo. Es bastante limitado. Obviamente, ese permiso no permite que las personas vayan a visitar un familiar, que vayan a visitar a otra persona. Eso no se puede hacer particularmente ni en cuarentena ni en transición, porque en las 2 situaciones las personas están en cuarentena. Acá es fundamental, y lo hemos repetido, el compromiso de las personas. Nosotros estamos poniendo medidas estrictas, tenemos a Carabineros fiscalizando, a las Fuerzas Armadas fiscalizando, a la Seremi de Salud fiscalizando, pero necesitamos el compromiso de las personas que si no necesitan salir, obviamente se queden en su casa. El permiso es una excepción, es si la persona de verdad lo necesita para una situación particular y las personas tienen cada uno de ellos sus razones por qué piden el permiso. Pero obviamente el llamado es a quedarse en la casa y no usarlo si no es necesario. Subsecretaria, el tema de los bienes esenciales es un tema de conversación desde que comenzó la pandemia, usted bien lo sabe. A ver, hay varias dudas que aquí se levantan. El tema, por ejemplo, del alcohol. Si la persona quiere comprar alcohol, ¿dónde lo va a poder comprar? ¿Solamente en un lugar, por ejemplo, en un supermercado, no en una botillería, por ejemplo, como ha quedado, por lo menos, o ha entendido la gente? También los supermercados hoy día, estoy viendo algunas declaraciones, no tienen claro cómo van a cerrar ciertas zonas donde no pueden vender esos productos, por ejemplo, vestuarios, cuestiones de cosmética, cosas así, que hoy día no se pueden vender. ¿Cómo va a funcionar el tema de los bienes esenciales? Bueno, hoy día sabemos que no solamente los supermercados, sino que hay otros, ¿no es cierto?, negocios que venden estos bienes esenciales. Como lo dijo la subsecretaria Katy Martorell, ¿cierto? Son alimentos, medicamentos, son todo tipo de insumos que son esenciales para la subsistencia dentro de la casa durante este mes. Y en ese sentido, los supermercados particularmente tendrán que cerrar algunas góndolas. No es necesario que saquen los productos del supermercado porque obviamente eso implica trasladarlos a otro lugar, pero van a tener que bloquear de alguna manera ellos de distintas formas para que las personas no accedan a esos recursos. ¿Y cuál es el objetivo y cuál es el principio y cuál es el espíritu de eso? Primero, que se disminuya el número de permisos únicos colectivos, que sabemos que hoy día el número de permisos únicos colectivos es alrededor de 5 millones de permisos. Por lo tanto, necesitamos que se disminuyan los permisos únicos colectivos y solamente se pidan esos que son esenciales para el funcionamiento de la empresa o de la industria. Y lo segundo, que es muy importante, que las personas no tengan el incentivo a pedir el permiso único colectivo para ir a hacer compras más allá del bien esencial. Por lo tanto, tiene 2 objetivos. Uno, disminuir el permiso único colectivo del lugar donde se está trabajando y, obviamente, también disminuir el permiso único o personal del usuario. Acá lo que nosotros necesitamos es disminuir la movilidad, disminuir la interacción de las personas. ¿Esto va a producir efectos negativos en la calidad de vida? Obviamente sí, pero estamos en una situación crítica desde el punto de vista sanitario, por eso hemos puesto estas medidas durísimas durante el mes de abril
y de verdad queremos que esto dure el menor tiempo posible. En la medida que nosotros seamos capaces de disminuir la movilidad de las personas en forma significativa, vamos a tener mejores resultados desde el punto de vista de la pandemia y vamos a tener mayores posibilidades de tener mayores libertades más cerca que lejos. Subsecretaria, uno recuerda que en enero el mismo gobierno, ustedes dijeron que las cuarentenas iban a durar un mínimo de 2 semanas y un máximo de 4 semanas. En caso de que esta situación siga mal, Dios no quiera, ¿se va a extender de las 4 semanas? Obviamente, si nosotros vemos que hay situaciones que, no me quiero generalizar, pero si hay comunas o situaciones particulares desde el punto de vista sanitario, que vemos que la cosa es muy compleja, nosotros no podemos levantar medidas que vemos que están esas 4 semanas no están grabadas a fuego de alguna forma. No están grabadas a fuego, queremos que así sea, no se imaginan lo que queremos, ojalá todos queremos que esta pandemia, estamos con una situación compleja, sabemos que tenemos que ponernos duros, tenemos que disminuir la movilidad, pero también estamos con un proceso de vacunación que tiene que continuar. Y aquí quiero aprovechar, Andrés, de decir que el proceso de vacunación continúa. Las personas pueden ir a vacunarse, no necesitan pedir un permiso para ir a vacunarse. Obviamente queremos que no abusen de esa situación de ir a vacunarse y pasen a distintos lugares, sino que vayan a vacunarse y vuelvan. Pero el proceso de vacunación no se ve interrumpido por estas restricciones que estamos tomando hoy día. Lo último, subsecretaria, sabemos que está apurada de tiempo. Estaba leyendo en el diario La Segunda que sale hoy día que es la posibilidad, se está estudiando la Universidad Católica el análisis de una posible tercera dosis de la vacuna en caso, obviamente, de que la efectividad no sea quizás la esperada. Hemos visto que los números son buenos, pero se está estudiando una tercera dosis de la vacuna. ¿Usted lo están viendo como posibilidad? Bueno, claramente sí, yo creo que todo el mundo académico, todos los que hacen estudios en relación a las vacunas están haciendo un seguimiento de los resultados de la vacuna y la necesidad de si va a ser necesaria una tercera dosis o una segunda a los que tienen una sola dosis. Por lo tanto, todas esas alternativas son abiertas. Ya Pfizer también está viendo esa alternativa en caso si va a ser necesario. Por lo tanto, hoy día las vacunas sabemos que son efectivas, que son seguras, que nos van a ayudar a disminuir las hospitalizaciones en forma grave, pero la verdad que tenemos que ir viendo cómo va la evolución y cómo vamos aprendiendo acerca de las vacunas en los próximos meses. Subsecretaria Daza, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Que le vaya bien. Muchas gracias a Andrés. Chao, chao.